Los ojos de Richard se movieron entre la caja registradora y la joven mujer frente a él. Susan, mientras su etiqueta con el nombre revelaba los billetes arrugados y el cambio suelto con dedos temblorosos, el paquete de pañales en la cinta transportadora era un claro recordatorio de su responsabilidad. Un recuerdo de su hermana Rosie Gone Too Soon pasó por la mente de Richard. El dolor de ese recuerdo se apoderó de su corazón cuando la voz de Susan, apenas por encima de un susurro, atravesó sus pensamientos. Lo siento, no tengo suficiente. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas cuando comenzó a apartar los pañales. El conflicto interno de Richard se desató, pero cuando miró el rostro de Susan, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Está bien, dijo suavemente, alcanzando los pañales. No te preocupes por eso. Rápidamente escaneó el artículo y se lo entregó a Susan con una sonrisa tranquilizadora antes de que Susan pudiera expresar completamente su gratitud. Una voz aguda cortó el aire. Richard, ¿qué crees que estás haciendo? El señor Thompson, el gerente de la tienda, se cernió sobre ellos. Su rostro enrojeció de ira. El corazón de Richard se hundió cuando se dio cuenta de la gravedad de sus acciones, trató de explicar, pero el señor Thompson no quiso saber nada. Ya sabes las reglas, Richard, sin excepciones, empaca tus cosas, estás despedido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Susan jadeó con acento agudo, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y la culpa. Richard se quedó congelado, una mezcla de emociones lo invadió mientras recogía sus pertenencias del vestuario de empleados. La mente de Richard corría, tenía facturas que pagar, el alquiler a fin de mes, pero no podía arrepentirse de su elección. Saliendo de la tienda por última vez, Richard vio a Susan en el estacionamiento. Ella agarraba la bolsa de pañales contra su pecho, sus ojos lo seguían con una mezcla de gratitud y remordimiento. Él le ofreció una pequeña sonrisa y un asentimiento antes de darse la vuelta, sus pasos pesados, pero su conciencia tranquila. Mientras Richard se dirigía a casa, el peso de su desempleo comenzó a sentarse sobre sus hombros, pero debajo de la preocupación, una chispa de algo más parpadeó, una sensación de que había hecho lo correcto sin importar el costo. En el estacionamiento, Susan lo vio irse, su corazón pesado por la culpa, sacó su teléfono, sus dedos flotando sobre la pantalla. Había evitado esta llamada durante tanto tiempo, pero ahora no tenía otra opción. Era hora de comunicarse con su hermana Elizabeth. Susan respiró profundamente, robándose a sí misma para la conversación que tenía por delante. Tenía que arreglar esto de alguna manera para Richard. El contraste entre la vida de Susan y la de Elizabeth Hamilton era marcado cuando la voz de Susan se quebró por la emoción por teléfono. Elizabeth estaba sentada en su oficina del ático, el horizonte de la ciudad era visible a través de las ventanas del piso al techo. Dos realidades estaban a punto de colisionar con Richard atrapado en el medio. Las palabras de Susan salieron a borbotones, su desesperación era evidente incluso a través de la línea telefónica. Elizabeth escuchó atentamente, juntando las piezas de la historia de un cajero amable que había perdido su trabajo ayudando a su hermana. Se inclinó hacia adelante en su silla, los dedos tamborileaban pensativamente en su escritorio. Entiendo a Susan, Elizabeth dijo con calma, pero ¿por qué me estás contando esto ahora? No hemos hablado en años. Una pausa llena de la respiración temblorosa de Susan. No sabía a quién más recurrir. Richard me ayudó cuando nadie más lo haría, y ahora está sufriendo por eso. No puedo dejarlo pasar. La mirada de Elizabeth se desvió hacia la ciudad de abajo. El mundo que habitaba estaba muy alejado de las luchas diarias de Susan todavía. Aquí había una historia que cerró esa brecha. Un simple acto de bondad que le había costado a un hombre su sustento. Desató algo en ella, un recuerdo de sus propios comienzos humildes antes de que su éxito la catapultara a un mundo de riqueza e influencia. Cuéntame todo lo que sabes sobre este Richard. Elizabeth dijo que su decisión ya se estaba formando cuando Susan le contó los detalles. Elizabeth puso a su asistente en movimiento aprovechando su vasta red de conexiones. En cuestión de horas, tenía un expediente completo sobre Richard. Su historial laboral, sus antecedentes personales y anécdotas de antiguos compañeros de trabajo pintaban una imagen de un hombre que siempre anteponía a los demás a sí mismo a pesar de las circunstancias modestas. Elizabeth se sintió atraída por la historia de Richard. Al ver en él una cualidad poco común que sabía que podría florecer si se le daba la oportunidad adecuada, pensó en el futuro. Expansión en la división de medios de su compañía, de la necesidad de individuos con integridad y compasión. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Elizabeth tomó su decisión de ofrecerle a Richard una oportunidad, un camino hacia un futuro que probablemente nunca se había atrevido a imaginar. Era un riesgo, pero uno que se sentía bien de una manera en que pocas decisiones
Comerciales lo habían hecho. Elizabeth tomó su teléfono al darse cuenta de que estaba a punto de poner en marcha eventos que cambiarían no solo la vida de Richard, sino quizás también la suya. Con una respiración profunda comenzó a marcar preguntándose cómo reaccionaría un hombre al que nunca había conocido ante la oportunidad de su vida al otro lado de la ciudad. Richard se sentó en su pequeña mesa de cocina con las facturas esparcidas ante él sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. La incertidumbre de su futuro se cernía sobre él, pero una sola llamada telefónica estaba a punto de abrir puertas que nunca supo que existían. El timbre estridente del teléfono de Richard lo sobresaltó de su sombría contemplación de facturas vencidas. Respondió vacilante esperando otra llamada de cobro. En su lugar, una voz nítida y autoritaria extendió una invitación que parecía demasiado surrealista. Para ser verdad, ¿qué podría un simple ex cajero como él posiblemente tener para ofrecerle a alguien lo suficientemente importante como para cenar en el castillo de Letty? Richard se paró frente al espejo agrietado de su dormitorio, buscando a tientas el movimiento de su única corbata. La chaqueta de traje descolorida colgaba suelta de su cuerpo, una reliquia de tiempos más felices. Se pasó una mano por el cabello tratando de domar los mechones rebeldes, y respiró profundamente. El contraste entre su humilde entorno y el mundo en el que estaba a punto de entrar pesaba mucho en su mente. El viaje en taxi al castillo de Letty se sintió como un viaje a otro mundo mientras el paisaje de la ciudad se transformaba de los familiares edificios desgastados a los elegantes rascacielos. La anticipación de Richard creció. Se encontró ensayando una conversación educada en su cabeza, tratando desesperadamente de prepararse para lo que le esperaba cuando salió del taxi. La elegancia del castillo de Letty lo dejó sin aliento. Los candelabros de cristal brillaban a través de las ventanas y el ballet atendió una fila de bares de lujo. Richard vaciló en la entrada sintiéndose fuera de lugar con su traje desgastado. Un suave toque en su brazo lo hizo girarse. Señor Anderson, soy Elizabeth Hamilton. Estoy tan contenta de que pudiera acompañarme esta noche. La mujer frente a él exudaba un aura de confianza y calidez. Eso inmediatamente tranquilizó a Richard, a pesar de su confusión. ¿Cómo sabía ella quién era él? Elizabeth lo guió por el restaurante con facilidad practicada, asintiendo con la cabeza a los miembros del personal que parecían conocerla bien mientras se acomodaban en un reservado. La mente de Richard se llenó de preguntas. Debes estar preguntándote por qué te he invitado aquí. Elizabeth comenzó, su mirada penetrante fija en Richard. Creo que tenemos un conocido en común. Susan. Los ojos de Richard se abrieron en reconocimiento. Susan, la joven madre de la tienda, ¿está bien? La sonrisa de Elizabeth se ensanchó. Está bien, gracias en gran parte a tu amabilidad. Verás, Susan, es mi hermana. La revelación golpeó a Richard como un rayo. Tartamudeó, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero Elizabeth continuó. Lo que hiciste por ella, sacrificando tu trabajo para ayudar a alguien necesitado, es el tipo de altruismo que es demasiado raro en este mundo. Quería conocer al hombre detrás de un acto de bondad tan extraordinario. Richard sintió que un rubor subía por su cuello. Solo hice lo que cualquiera haría, murmuró, pero eso es todo, Richard. No todos lo harían, y es por eso que estoy aquí. Elizabeth se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad. Tengo una propuesta para ti, una que podría cambiar tu vida. ¿Estás listo para escucharla? Los ojos de Elizabeth se clavaron en los de Richard, buscando algo más allá de su exterior nervioso. Antes de compartir mi propuesta, dijo su voz suavizándose. Dime, Richard, ¿qué hace que tu alma cobre vida? La pregunta lo golpeó como un rayo, amenazando con exponer una parte de sí mismo que había mantenido oculta durante años. Las manos de Richard juguetearon con la servilleta en su regazo, su mente acelerada. ¿Debería revelar su pasión más profunda a este virtual extraño? El peso de la mirada de Elizabeth lo hizo sentir visto y expuesto. Respiró hondo, robándose a sí mismo por la vulnerabilidad que estaba a punto de seguir. Siempre me ha gustado la música, comenzó vacilante, su voz apenas por encima de un susurro, creándola, produciéndola. Las palabras se sintieron extraño en su lengua, un secreto finalmente dado voz. Después de años de silencio, Elizabeth se inclinó para alentarlo a continuar. Las palabras de Richard comenzaron a fluir más libremente. Habló de noches encorvada sobre una computadora portátil destartalada, enseñándose a sí mismo el software de producción musical. Describió la emoción de superponer sonidos, de encontrar la armonía perfecta entre el ritmo y la melodía. Sus ojos se iluminaron cuando contó la primera vez que creó una pista que realmente resonó con él. Es como pintar con sonido. Richard explicó, su nerviosismo anterior reemplazado por entusiasmo genuino. Cada ritmo, cada nota, cada capa es una pincelada, y cuando todo se junta es mágico. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó Elizabeth. La sonrisa de Richard vaciló un poco. Años en realidad, pero siempre ha sido solo un pasatiempo, algo que hago en mi tiempo libre entre turnos en la tienda. La cruda realidad de su situación regresó, recordándole el vasto abismo entre sus sueños y sus circunstancias actuales. ¿Y nunca lo has perseguido profesionalmente? Elizabeth presionó. Richard negó con la cabeza. No, ni siquiera sabría por dónde empezar. La industria de la música parece tan lejos, fuera del alcance para alguien como yo. Alguien como tú, Elizabeth repitió, su tono desafiante. ¿Te refieres a alguien con pasión, dedicación y talento natural?
Richard parpadeó sorprendido por sus palabras, nunca había pensado en sus habilidades en esos términos antes. Elizabeth se reclinó en su silla, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Richard, creo que acabas de responder mi pregunta anterior, sobre cambiar tu vida. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo ayudarte a convertir esta pasión en una carrera? El mundo pareció inclinarse sobre su eje mientras Richard procesaba sus palabras. Su corazón se aceleró, esperanza y miedo, guerra dentro de él. ¿Podría esto realmente estar sucediendo, o era demasiado bueno para ser verdad? Mientras Elizabeth comenzaba a delinear su propuesta, Richard se encontró tambaleándose al borde de una decisión que cambiaría su vida. El camino ante él era tan emocionante como aterrador. ¿Podría realmente dejar atrás la seguridad de su mundo familiar para perseguir un sueño que había pensado durante mucho tiempo imposible? Richard estaba de pie en la ventana de su pequeño apartamento. La oferta de Elizabeth pesaba en su mente. La ciudad se extendía ante él, un laberinto de posibilidades. Su teléfono vibró. Un mensaje de Susan. ¿Podemos hablar? Se conocieron en un parque tranquilo mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras. Los ojos de Susan tenían una mezcla de emociones mientras habló. Richard, no puedo agradecerte lo suficiente por lo que hiciste. Me siento responsable por la posición en la que estás ahora. Richard negó con la cabeza, sonriendo suavemente. No necesitas agradecerme, Susan, lo haré de nuevo. Susan se inclinó hacia adelante, su voz intensa. Es por eso que necesitas tomar esta oportunidad, Richard. Las personas que se preocupan tanto son raras en la industria de la música. Sus palabras resonaron con Richard. Pensó en su difunta hermana Rosie y sus sueños incumplidos. Solo desearía haber sido lo suficientemente valiente para intentarlo, había dicho en sus últimos días. Richard expresó su miedo más profundo. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si se dan cuenta de que estoy fuera de mi alcance? Los ojos de Susan F.L. brillaron con determinación. Tienes un don, Richard. Elizabeth vio eso, y ella no comete errores con las personas. Mientras el sol se hundía, Richard sintió un cambio dentro de sí mismo. El miedo permaneció, pero junto a él creció un deseo feroz de probarse a sí mismo. Pensó en la noche que pasó creando música, la alegría que le trajo, cómo hizo que el mundo tuviera sentido. Con claridad repentina, se dio cuenta de que no podía dejar escapar esta oportunidad. Richard se mantuvo firme. Su decisión tomada. Voy a hacerlo, dijo su voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Voy a dar el salto. Susan lo abrazó fuerte. Vas a ser increíble, susurró. Mientras se separaban, Richard sintió energía corriendo a través de él. Estaba entrando en lo desconocido, dejando atrás su mundo familiar, pero con cada paso sentía los movimientos de la transformación. Un nuevo Richard emergiendo, listo para perseguir sus sueños, sin importar cuán desalentador fuera el pasado. La emoción de Richard dio paso a un nudo de ansiedad mientras entraba al reluciente lobby de la compañía de Elizabeth. El mármol pulido y los trajes de diseñador eran un marcado contraste con su antiguo mundo como cajero de una tienda de comestibles. La sonrisa educada de la recepcionista hizo poco para calmar sus nervios. Mientras viajaba en el ascensor, cada piso que pasaba amplificaba el peso de su decisión. Elizabeth lo saludó calurosamente, su presencia familiar anclándolo en este mar de incógnitas. ¿Lista para sumergirse?, preguntó guiándolo a través de la bulliciosa oficina. Richard asintió en silencio, abrumado por la energía y el propósito que latía a su alrededor. El recorrido fue un torbellino de presentaciones e información. Richard luchó por mantener un registro de nombres, títulos y responsabilidades a medida que se movían de departamento a departamento. El equipo de marketing, departamento legal y A&R, los ejecutivos, hablaban cada uno su propio idioma, lleno de jerga de la industria que lo dejó tambaleándose mientras se acercaban a un estudio de grabación de última generación. Elizabeth hizo una pausa. Aquí es donde ocurre la magia, dijo, sus ojos brillando. La respiración de Richard se quedó atrapada en su garganta mientras observaba la variedad de equipos años luz más allá de su configuración de Humble Home. Un grupo emergió del estudio y Elizabeth presentó a Richard a los jugadores clave en la división de música. Estrechó la mano de productores, ingenieros de sonido y cazatalentos. Muy consciente de su traje mal ajustado y corbata anticuada, un productor con ojos amables preguntó sobre los antecedentes de Richard, y mientras tropezaba con una explicación de sus habilidades autodidactas, vio un destello de interés. Nueva perspectiva. El productor reflexionó que podría ser exactamente lo que necesitamos durante todo el día. La emoción de Richard se casó con su creciente comprensión de lo mucho que tenía que aprender. Los estándares de la industria tecnológica y el lado comercial de la producción musical eran abrumadores, pero con cada nueva pieza de información su determinación se hizo más fuerte a medida que el día avanzaba. Elizabeth lo revisó. ¿Cómo estás?, preguntó gentilmente. Richard respiró profundamente. Es mucho para asimilar, pero estoy listo para el desafío. No te decepcionaré. Elizabeth sonrió apretando su hombro. Sé que no recordarás que todos aquí comenzaron en algún lugar. Traes algo único a la mesa, Richard. No olvides que dejar el edificio. La mente de Richard corría con planes que tenía, libros de texto para leer, software para dominar y un mundo completamente nuevo para navegar. El camino por delante era abrumador, pero por primera vez en años se sintió realmente vivo. Caminando a casa, Richard pasó por su antiguo lugar de trabajo. La tienda de comestibles trajo una punzada de nostalgia, recordándole la vida que estaba dejando atrás. ¿Cómo equilibraría esta nueva oportunidad con las relaciones y rutinas que había construido a lo largo de los
Años era un desafío que tendría que enfrentar de frente, pero por ahora se permitió disfrutar del resplandor de la posibilidad que se avecinaba. La emoción de Richard se desvaneció rápidamente cuando enfrentó su primer desafío real, ponerse al día con colegas con años de experiencia en la industria. La curva de aprendizaje fue pronunciada y pasó largas noches estudiando conceptos complejos de ingeniería de audio. Durante el día, siguió a productores experimentados viéndolos manipular el sonido con precisión. Las dudas se infiltraron en su oído susurrándole durante los momentos de tranquilidad. Elizabeth, al percibir la lucha de Richard, lo tomó bajo su protección. Le ofreció sesiones de tutoría individuales, explicando los conceptos y brindándole aliento. Todos comienzan en alguna parte. Le recordó que su voz era firme pero amable. Su perspectiva única es un activo, no una responsabilidad. Lentamente, Richard comenzó a encontrar su equilibrio. Reconoció patrones familiares en el software de producción musical y se dio cuenta de que sus habilidades autodidactas no estaban tan lejos como temía. Durante una sesión nocturna, sugirió un enfoque poco convencional para superponer pistas. Para su sorpresa, el productor principal asintió con aprobación. Se acumularon pequeños éxitos. El oído de Richard para el ritmo captó imperfecciones sutiles que otros pasaron por alto. Su capacidad para pensar fuera de la caja lo llevó a soluciones creativas para problemas de mezcla complicados. Poco a poco, sus colegas comenzaron a buscar su entrada valorando su nueva perspectiva. Una tarde, Richard escuchó a dos productores senior, hablando de ese nuevo chico. Richard, uno, dijo que tenía potencial crudo seguro, pero hay algo ahí. El otro estuvo de acuerdo, ojos nuevos, oídos nuevos. A veces eso es exactamente lo que necesitamos. El orgullo se hinchó en el pecho de Richard, atenuado por la comprensión de cuánto todavía tenía que aprender. Pensó en su antigua vida, de los amigos y rutinas que había dejado atrás. Las noches largas en el estudio significaban cenas perdidas y mensajes sin respuesta. Mientras caminaba a casa pasando por los escaparates familiares de su antiguo Richard, se preguntó cómo podría salvar la creciente brecha entre su pasado y su futuro. Richard se encontraba en una encrucijada, equilibrando su pasado y su futuro. La industria musical lo llamaba, pero su antigua vida todavía tiraba de su corazón mientras su carrera en la producción se disparaba. Notó una distancia creciente entre él y sus antiguos compañeros de trabajo. La camaradería que alguna vez fue fácil se volvió tensa. Sus miradas a su ropa de diseñador fueron un duro recordatorio de lo rápido que había cambiado su vida. Una noche, Richard visitó su antiguo lugar de trabajo. El familiar sonido de la puerta trajo una avalancha de recuerdos. Vio a Jake, su antiguo gerente, reabasteciendo los estantes. Su conversación fue forzada, llena de largas pausas cuando Richard se fue. Se sintió como un extraño en un lugar al que una vez llamó hogar. La tensión se extendió a sus amistades de larga data. Las noches de juego se volvieron raras y cuando se conocieron, Richard censuró las historias sobre su trabajo por temor a sonar jactancioso. Sus amigos a su vez parecían reacios a compartir sus propias vidas. Decidido a salvar la brecha, Richard se acercó a Elizabeth con una idea para un programa de educación musical en las escuelas locales. Es una oportunidad de retribuir. Explicó, que sus ojos se iluminaron con pasión. Elizabeth asintió con la cabeza con aprobación. Hágalo. Sucedió, dijo simplemente mientras el programa tomaba forma. Richard se encontró reconectándose con su antiguo vecindario, impartió talleres y fue mentor de jóvenes músicos aspirantes, reconstruyendo lentamente las conexiones que temía haber perdido. Sus viejos amigos y compañeros de trabajo vieron un lado diferente de él, no solo el productor exitoso, sino el maestro apasionado que recordaba sus raíces. Gradualmente, Richard encontró el equilibrio entre su mundo antiguo y nuevo, navegó en ambos. Con autenticidad, ya no se sentía como un impostor en ninguno de los dos. Este equilibrio trajo una nueva confianza a su trabajo en el estudio. Su voz única como productor emergió, una mezcla de técnica pulida y emoción sincera y cruda que solo podía provenir de alguien que había caminado en dos mundos. Cuando Richard se acomodó en este nuevo balance, se dio cuenta de que su viaje recién había comenzado. El camino por delante presentaba desafíos, pero también la promesa de crear música que pudiera tocar corazones y tender puentes con cada paso hacia adelante. Richard llevó lo mejor de ambos mundos, listo para enfrentar lo que viniera después. El resplandor de las luces del estudio se sintió diferente esta vez. Las palmas de las manos de Richard estaban sudorosas mientras enfrentaba un momento que definía su carrera. Las siguientes 48 horas lo empujarían al borde de renunciar y revelarían una fuerza que nunca supo que tenía. Poseído, cuando Richard entró en la cabina de grabación, el aire crepitaba con energía nerviosa. Lena Cruz, una estrella pop en ascenso conocida por su sonido vanguardista y personalidad exigente, estaba detrás del micrófono, su mirada aguda fija en él. La presión de trabajar con un artista de tan alto perfil pesaba mucho sobre los hombros de Richard. La sesión comenzó sin problemas, pero las tensiones rápidamente aumentaron a medida que surgieron diferencias creativas. Lena quería un sonido más áspero.
Mientras que el productor principal insistió en ceñirse a su estilo pop característico, Richard, atrapado en el medio, luchó por encontrar su voz. Eso no es lo que busco. Lena espetó, la frustración evidente en su voz. La sugerencia de Richard de mezclar elementos de ambos estilos fue recibida con escepticismo por parte del equipo. A medida que pasaban las horas, su confianza se desvaneció, reemplazada por una persistente sensación de insuficiencia. Tarde esa noche, solo en el estudio, Richard se sentó con la cabeza entre las manos. El peso de sus dudas lo aplastó. La llegada de Elizabeth rompió su espiral de dudas sobre sí mismo. Háblame, Richard, dijo suavemente tomando asiento a su lado. Richard vertió sus miedos y frustraciones. Elizabeth escuchó atentamente su expresión pensativa. Cuando terminó, ella le recordó por qué lo trajo aquí: por su perspectiva única y su capacidad de escuchar la música de manera diferente. Sus palabras provocaron algo en Richard. Pensó en sus noches experimentando con beats y en la alegría que encontró al mezclar sonidos inesperados. Lentamente, sintió que su pasión se reavivaba. Cuando amaneció, Richard regresó al estudio con una determinación renovada. Se acercó a Lena y al equipo de producción con una propuesta audaz, una reelaboración completa de la pista que honraba tanto la visión de Lena como las necesidades comerciales de las etiquetas. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de trabajo intenso, discusiones acaloradas y avances. Momentos. Richard Drew se basó en todo lo que había aprendido tanto en su nueva carrera como en su vida pasada para navegar por la compleja dinámica del equipo. Cuando finalmente reprodujeron la pista terminada, la sala quedó en silencio. El rostro de Lena se iluminó con una amplia sonrisa. Esto, dijo, es exactamente lo que quería. Cuando se difundió la noticia de la exitosa colaboración, Richard se encontró recibiendo gestos de respeto de colegas que alguna vez dudaron de él. Había demostrado ser alguien que podía tender puentes entre las divisiones creativas y sacar lo mejor de un artista. Las ondas del éxito de Richard se extendieron más allá del estudio. Cuando salió del trabajo esa noche, su teléfono vibró con un mensaje de Susan. Se enteró de su gran victoria. Decía: estás cambiando vidas, Richard, incluida la nuestra. A medida que la reputación de Richard en la industria de la música crecía, la vida de Susan se transformó de maneras inesperadas. La creciente presencia de Elizabeth trajo una mezcla de emociones para Susan. Vio a su hermana prodigar regalos y oportunidades a su pequeño hijo, oportunidades que Susan nunca podría haber proporcionado sola. Inicialmente Susan se resistió a la ayuda, su orgullo chocando con sus necesidades prácticas. El contraste entre su modesto apartamento y el opulento penthouse de Elizabeth resaltó sus vidas enormemente diferentes. Susan sintió una punzada de vergüenza. Aceptando la mano de diseñador Downs para su hijo, sus dedos ásperos trazando las telas desconocidas. Gradualmente la persistencia de Elizabeth y el estímulo de Richard suavizaron la renuencia de Susan. Comenzó a abrirse, compartiendo los desafíos y alegrías de la maternidad soltera. Elizabeth escuchó atentamente. Sus ojos se abrieron al comprender las luchas diarias que enfrentaba su hermana. Conmovida por la historia de Susan, Elizabeth se acercó a Richard con un plan para crear un sistema de apoyo para madres jóvenes. Richard sintió una oleada de orgullo por el impacto continuo de su gesto inicial. Trabajaron juntos para establecer una red de recursos para padres solteros con dificultades. Elizabeth utilizó sus conexiones comerciales para obtener fondos y asociaciones, mientras Richard creaba conciencia a través de su influencia en la industria musical. Susan, aunque vacilante al principio, pronto se convirtió en una figura central en esta creciente comunidad. Compartió sus experiencias y ofreció apoyo a otros en situaciones similares. La expansión del programa sorprendió a Richard, quien reflexionó sobre lo cerca que había estado de ignorar la lucha de Susan. Ese día, en la tienda de comestibles, la relación de las hermanas se profundizó a medida que trabajaban hacia su objetivo compartido. La confianza de Susan floreció cuando asumió un papel de liderazgo dentro de la red de apoyo. Su voz llevaba una autoridad recién descubierta. Comenzó a visualizar un futuro lleno de posibilidades para ella y su hijo, oportunidades que una vez parecieron fuera de su alcance ahora están a su alcance. Richard sintió un renovado sentido de propósito en su carrera. Su música adquirió un nuevo significado, cada nota infundida con el potencial de inspirar cambios. Poco sabía que su influencia en la industria estaba a punto de expandirse aún más, abriendo puertas a desafíos y oportunidades imprevistas. El estudio de grabación se había convertido en el segundo hogar de Richard, un lugar donde los sueños se tejían en melodías a medida que su reputación crecía y su nombre se asociaba con éxitos que encabezaban las listas. Un enemigo inesperado surgió desde adentro. Richard se encontró lidiando con una voz que susurraba que era un fraude. Las oportunidades inundaron con sellos discográficos y artistas establecidos que buscaban colaborar. La presión para mantener su éxito pesaba mucho sobre los hombros de Richard. Cada decisión se sentía monumental, con el potencial de dar forma a su carrera. Nights se volvió inquieto, lleno de dudas. Cada elección, cada mezcla, cada colaboración. A pesar de sus logros, Richard no podía deshacerse de la sensación de que no pertenecía. Las conversaciones sobre prestigiosas escuelas de música y años de entrenamiento formal lo hicieron muy consciente de su camino poco convencional. El síndrome del impostor le guiña un ojo. Un compañero constante en su nueva fama mundial trajo consigo sus propios desafíos.
Richard se encontró viviendo un estilo de vida glamoroso que amenazaba con alejarlo de su genuina pasión por la música. Elizabeth, al notar su lucha, le recordó su verdadero propósito. «Recuerda por qué estás aquí, Richard». Ella dijo que sus ojos buscaban en su rostro, se trata de la música, de tocar la vida de las personas. Sus palabras resonaron profundamente. Richard recordó las incontables noches que pasó experimentando con ritmos y melodías impulsado por el amor puro por el oficio, se dio cuenta de que había comenzado a perder de vista esa chispa inicial con un propósito renovado. Richard abordó su carrera de manera diferente, examinó cada oportunidad para ver si estaba alineada con sus valores y su visión artística, eligiendo colaboraciones que lo desafiaran creativamente y resonaran con sus creencias. Este cambio no pasó desapercibido. Los críticos elogiaron la integridad de Richard y sus compañeros artistas respetaron su compromiso con la forma de arte mientras encontraba su equilibrio. Una sensación de paz se apoderó de él, las voces de la duda todavía susurraban ocasionalmente, pero ya no tenían el mismo poder todavía. Justo cuando Richard estaba encontrando el equilibrio en su vida profesional, surgió un nuevo desafío en el frente personal. Las demandas de su carrera habían comenzado a pasar factura en sus relaciones fuera del estudio. Cuando salió del trabajo esa noche, un mensaje en su teléfono hizo que su corazón se hundiera, señalando el comienzo de una lucha que lo obligaría a enfrentar el verdadero costo del éxito. Richard miró su teléfono, el brillo que iluminaba su rostro en el estacionamiento oscuro, el mensaje de su amigo de la infancia Marcus, lo golpeó fuerte. «Extrañé la fiesta de cumpleaños de mamá otra vez, estamos empezando a olvidar cómo te ves, hombre». Mientras conducía a casa, recuerdos de escenas perdidas, llamadas sin respuesta y promesas rotas inundaron su mente. El estudio se había convertido en su mundo, todo lo demás se desvanecía en el fondo. Las manos de Richard agarraron el volante con más fuerza, el peso de su negligencia asentándose sobre sus hombros. Al día siguiente, Richard se sentó frente a Marcus en su antiguo restaurante del barrio. El olor familiar de café y sándwiches de queso a la parrilla llenó el aire, pero la tensión flotaba entre ellos. «¿Qué te pasó a ti, Richard?», preguntó Marcus. Su voz era una mezcla de preocupación y frustración. «Solías estar ahí para todos, ahora es como si fueras un fantasma». La boca de Richard se abrió, pero las palabras le fallaron. Pensó en su nueva vida, la emoción de ver su nombre en los créditos del álbum, las fiestas exclusivas, pero ¿de qué servía el éxito si estaba perdiendo a las personas que lo habían apoyado desde el principio? Más tarde, esa noche, Richard se sentó solo en su elegante apartamento mirando una foto de él mismo con su familia y viejos amigos tomada justo antes de su gran oportunidad. La alegría en sus rostros contrastaba marcadamente con las sonrisas tensas y las fotos más recientes. En ese momento, Richard tomó una decisión, alcanzó su teléfono y comenzó a hacer llamadas a su gerente solicitando una carga de trabajo reducida, a su madre disculpándose y prometiendo arreglar las cosas, a Marcus sugiriendo que restablecieran sus noches de juegos semanales. Cuando colgó, Richard sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Sabía que equilibrar su carrera, ambiciones con su vida personal requeriría un esfuerzo constante y decisiones difíciles, pero cuando miró la foto una vez más supo que valía la pena. El éxito no significaba nada si se perdía a sí mismo y a las personas que amaba en el proceso. Richard caminó por la acera agrietada de su antiguo vecindario, sintiendo una mezcla de familiaridad y extrañeza. El toldo descolorido de la tienda de la esquina le llamó la atención, un duro recordatorio del paso del tiempo. El señor Johnson, el dueño, levantó la vista de detrás del mostrador, su expresión una mezcla de reconocimiento e incertidumbre. Mientras Richard continuaba su caminata, se encontró con diversas reacciones de viejos conocidos. Algunos lo saludaron cálidamente, mientras que otros mantuvieron una distancia cautelosa. El contraste entre su ropa de diseñador y los edificios desgastados que lo rodeaban era palpable, reforzando su sensación de ser un extraño. Una inspiración repentina lo golpeó, un programa de música para jóvenes desfavorecidos. Su corazón se aceleró con las posibilidades. Richard se acercó a Susan y Elizabeth al esbozar su visión. Susan ofreció ideas de su experiencia con madres jóvenes, mientras que Elizabeth inmediatamente comenzó a considerar asociaciones y fuentes de financiamiento. Sin embargo, convertir la idea en realidad resultó un desafío. Los líderes comunitarios recibieron su propuesta con escepticismo, cuestionando sus motivos y la viabilidad del programa en un vecindario que enfrenta problemas económicos urgentes. Sin inmutarse, Richard se sumergió en la comunidad, se reunió con maestros, padres y jóvenes, incorporando sus comentarios en sus planes, reclutó a viejos amigos para que lo ayudaran. Construir confianza. Gradualmente el apoyo al programa creció. Una iglesia local ofreció espacio, músicos retirados se ofrecieron como voluntarios para enseñar, y las conexiones de Elizabeth aseguraron donaciones de instrumentos. Meses de perseverancia culminaron en el lanzamiento del programa cuando Richard se paró frente a una multitud de rostros jóvenes ansiosos rodeados de instrumentos relucientes en el espacio renovado. Sintió una profunda sensación de cerrar el círculo al compartir su viaje desde este mismo vecindario hasta las alturas de la industria musical. Richard vio el potencial para una nueva generación de talentos floreciendo ante sus ojos. Richard
se paró en el umbral del estudio de grabación. Los sonidos de la bulliciosa calle de la ciudad se desvanecieron detrás de él cuando abrió la puerta. El estudio improvisado del centro comunitario era un marcado contraste con los elegantes entornos ambientales a los que se había acostumbrado, pero palpitaba con una energía que rivalizaba con cualquier espacio profesional. Cuando se sentó detrás de la mesa de mezclas, un grupo de adolescentes entró con los ojos muy abiertos por la emoción y el nerviosismo. Richard sintió ese aleteo familiar en el estómago, el peso de sus expectativas, la responsabilidad de ser mentor y modelo a seguir. Respiró profundamente recordando su propio viaje de artista aspirante a productor exitoso. La sesión comenzó y Richard, sin mezclar su como productor y profesor, guió a los jóvenes artistas a través de la superposición de pistas, ofreciendo aliento y celebrando cada pequeña victoria a medida que pasaban las horas. Se maravilló de la naturalidad con la que sus dos mundos convergieron esa noche. Richard se unió a Susan y Elizabeth en su restaurante local favorito. La conversación fluyó fácilmente mientras Susan compartía los últimos éxitos de su red de apoyo para madres jóvenes. Elizabeth escuchó atentamente, su mente ya estaba formulando formas de expandir su alcance. El teléfono de Richard vibró con un mensaje de Marcus confirmando su noche de juego semanal. Sonrió al reflexionar sobre lo lejos que habían llegado desde la confrontación que lo había reconectado con sus raíces. Sus viejos amigos se habían convertido en una parte integral de su nueva vida, lo que lo basó como su espada profesional. La discusión giró en torno al último proyecto de Richard, una colaboración con un artista destacado que aborda problemas sociales en comunidades urbanas. Elizabeth se inclinó intrigada por el potencial de fusionar el arte con el activismo. Susan ofreció ideas de su trabajo sobre el terreno y pronto estaban inmersos en una conversación sobre cómo amplificar su impacto colectivo. Incluso cuando Richard abrazó su papel como defensor dentro de la industria, luchó por mantener la autenticidad. El mundo del brillo y el glamour lo llamaba, amenazando con alejarlo de sus valores fundamentales. A menudo se detenía antes de las entrevistas para centrarse y recordar por qué había comenzado este viaje. El viaje de Richard había dado un giro completo, abriendo un nuevo capítulo lleno de propósito. El acto de bondad que había puesto todo en movimiento continuó teniendo una onda expansiva, tocando vidas de formas inesperadas, mientras se mantuviera fiel a ese espíritu de compasión y conexión. Richard sabía que la armonía entre sus dos mundos solo se haría más fuerte cuando Richard subió al escenario de su antiguo auditorio de la escuela secundaria. Su corazón se aceleró con una mezcla de emoción y nervios. El mar de rostros jóvenes frente a él le recordó su propio viaje lleno de sueños y dudas. Respiró profundamente ajustando el micrófono mientras se preparaba para compartir su historia. Hace 10 años me paré donde está sentado ahora Richard, comenzó su voz firme a pesar de las emociones que se arremolinaban dentro de él. Yo era cajero en la tienda de comestibles local, apenas logrando cumplir mis sueños de hacer música. Se sentía imposible, fuera de alcance. Contó el fatídico encuentro con Susan y la decisión que le costó su trabajo. Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante, sus ojos se abrieron con interés, otros asintieron en reconocimiento, tal vez viendo ecos de sus propias vidas en su historia. Richard habló abiertamente sobre sus dudas sobre sí mismo, las noches que había pasado cuestionando si era lo suficientemente bueno para triunfar en la industria de la música. Describió la lucha de equilibrar su nuevo éxito con mantenerse fiel a sus raíces. Hubo momentos en que quería rendirme, Richard admitió que su voz se suavizó, momentos en que la presión se sentía demasiado, pero cada revés me enseñó algo valioso. Una chica en la primera fila se secó una lágrima mientras un chico hacia atrás se sentó más derecho. Su expresión cambió del aburrimiento al enfoque intenso. Richard se dio cuenta de que su viaje había convertido en algo más que su historia personal, fue una fuente de inspiración, un testimonio del poder de la perseverancia. Tu camino puede no parecerse al mío, dijo su voz llena de convicción, pero espero que mi historia te muestre que ningún sueño es demasiado grande. Ningún obstáculo demasiado grande para superar, y nunca subestimes el impacto de un solo acto de bondad, puede cambiar tu vida y las vidas de innumerables personas. Mientras los aplausos llenaban el auditorio, Richard dejó el escenario con un compromiso renovado con su música, su comunidad y el poder de retribuir. Mientras Richard estaba de pie al borde del escenario reflexionando sobre su viaje, recordó cómo un solo acto de coraje o compasión podría tener un efecto dominó transformando innumerables vidas. Haga clic a la derecha para descubrir el viaje de Ayanna, una lucha por la justicia y el reconocimiento en un sistema que busca silenciarla, o haga clic a la izquierda para seguir la inspiradora postura de Sara contra la discriminación en el lugar de trabajo.